Buenas tardes a todos. Sabemos que es después de almuerzo, que podemos estar cansados, pero pues realmente esperamos que en este ratito que les vamos a hablar de un tema que no es nuevo, sino que ha venido como evolucionando con el tiempo y transformándose, les apasione tanto como nos apasiona a Melissa, a mí y como nos apasiona en Willis. Vamos a pasar por una agenda que va alrededor de, empezamos como con unos antecedentes básicos de cómo está la brecha de protección actual, cuáles son los nuevos términos de salud financiera, digamos cuáles son esas estrategias, los habilitadores, cómo crear productos embebidos y cómo la tecnología nos aporta es ese habilitador para tener datos y todo que nos permita llegar a soluciones que realmente propendan a cerrar la brecha de seguros. Cuando empezamos a hablar un poquito de lo que pasa en el mercado, es en el mundo la brecha de protección de seguros es alrededor de 7 billones de dólares. Es decir, de todo lo que hoy en día está susceptible de ser asegurado, tenemos un espacio de 7 millones de dólares porque tenemos más o menos 6.9 billones. Está estimado que más o menos son 14 millones de dólares lo que se puede asegurar en el mundo. ¿Qué es importante de acá? Que de esos 7.4 millones, cuando uno empieza a revisar cuál es el comportamiento de los seguros por cápita, la densidad del seguro, lo que está pagando una persona a nivel mundial, sin contar seguros de salud y previsionales, normalmente las personas están pagando alrededor de $874. Cuando uno ya empieza a hacer como el drill down y empezar a ver qué es lo que pasa en Latinoamérica, pues la brecha es ya de 250 millones de dólares, pero lo que está pasando acá es que a nivel mundial crecía un 9%. En Latinoamérica la brecha está creciendo alrededor de un 20%, 19.7 para ser exactos. ¿Eso qué quiere decir? Pues obviamente tenemos todos los efectos macroeconómicos y temas sociales que impactan, pero acá la caída, cuando uno empieza a ver la densidad, es decir, el valor de primas que está pagando un cliente por un seguro, ya baja de $874 a 240. Es una brecha, pues es un descenso bien grandote. En Colombia, que es el caso que nos compete, acá en este espacio, la brecha ha crecido más o menos un 12%. Y si bien Colombia es uno de los países que, entre comillas, tiene más alta la penetración de seguros, todavía pues tenemos un espacio por recorrer. La prima promedio que hoy en día paga una persona son más o menos 690.000 pesos, $171 aproximadamente. Y esto lo que nos dice a nosotros es que tenemos un mercado potencial que no estamos atendiendo, pero también es un reto que tenemos todos como industria de empezar a elevar esa conciencia social de cómo empezamos a desarrollar temas para cerrar la brecha de protección social. Ahora, todos hemos venido hablando y escuchando sobre el tema de inclusión financiera, pero ahorita algo que está sonando mucho también es la salud financiera. Y la salud financiera la entendemos como esos productos de protección o seguros que podemos crear precisamente para poder cumplir y atender cualquier situación económica que se presente en la vida diaria de las personas. Entonces, tenemos el potencial, tenemos una necesidad. ¿Cómo vamos a desarrollar estrategias que nos permitan atender el mercado como se requiere? Nosotros desde Willis Towers Watson estamos proponiéndoles dos puntos importantes en donde la estrategia que se diseñe tiene que tener centricidad en el cliente. El cliente tiene que ser el centro de la estrategia y a partir de esto se desarrolla. Todos lo hemos escuchado, pero ¿cómo se come eso? Pues se vuelve el reto más importante, que lo vamos a empezar a ver un poquito más adelante. Y lo segundo es cómo vamos a empezar a adaptar la tecnología y los procesos para poder desarrollar esas iniciativas. Ya con esto dicho, le doy paso a Melissa para que les cuente un poquito más. Gracias, Andy. Buenas tardes a todos. Definitivamente son números que son duros y que tenemos que empezar a evaluar las formas de empezarlos a reducir. Y antes de entrar a la definición completa de seguros embebidos o embedded insurance, quiero hablar del contexto de los momentos de vida, porque durante toda la presentación van a estar ahí, van a ser claves. Entonces, ¿qué es un momento de vida para nosotros en este contexto? Es cualquier producto o servicio que una persona compra o cualquier actividad o evento en el que una persona participa. En todas estas 4 opciones vamos a tener posibles riesgos, uno o más riesgos. Si alguno de esos riesgos se materializa, la persona va a tener un impacto financiero, va a tener que hacer
o va a tener que tener un cambio en sus finanzas. Y bueno, no es lo mismo que una casa que se destruye por un terremoto, no es lo mismo que la persona se tardó 40 años en comprar esa casa y que utilizó todos sus recursos para comprar esa casa, que una persona que es su tercera casa de campo, ¿no? Y ahí es en donde entra precisamente lo que nos comentaba Andy, la salud financiera. Y la salud financiera se vuelve tan personal y tan dinámica como los momentos de vida por los que vamos pasando. Entonces, ese es el contexto y con lo que me gustaría que se queden durante la presentación es los momentos de vida y las personas, porque pueden tener un impacto financiero grande. Y ahora sí, ¿qué es Embedded Insurance? Lo van a encontrar en la literatura como seguros embebidos, seguros insertados. La verdad que la traducción al español es un poco extraña. Y para hablar de este concepto, si ustedes lo googlean o si ya han escuchado hablar de él, no es un concepto nuevo, de hecho regresa en el tiempo bastantes años, pero poco a poco ha ido evolucionando y ha ido generando mayor relevancia. Entonces, para ir a las definiciones voy a hablar de algunos ejemplos. Si volvemos a los 80s y Melissa quería comprar algunas vacaciones, un paquete vacacional, Melissa iba a ir con su agente de viajes. Se iba a sentar ahí en una oficina, iba a platicar con la persona un par de horas, la persona iba a ver qué vuelos, iban a revisar el mapa, iban a ver qué hoteles tenían, y en esa conversación el agente de viajes le iba a dar un formulario a Melissa con 10 o 15 preguntas y le iba a vender un seguro de vida para proteger sus vacaciones. Melissa tenía que llenarlo y se tenía que ir a la aseguradora y volver con el seguro. Ese es un seguro embebido en su forma más simple, en su forma más tradicional. Y la definición nos dice, es cualquier seguro que pueda adquirirse junto con un producto o un servicio. Entonces, ya desde esa época, y yo creo que un poco más atrás, ya existían los seguros embebidos. Si caminamos en los años, y ya estamos por ahí de los 2000, pues ya no íbamos a la oficina del agente de viajes, ¿no? Ya nosotros podemos entrar a la página web, nosotros podemos buscar nuestro hotel, nosotros podemos buscar nuestras experiencias, el mapa, pero sobre todo nosotros podemos comprar ya nuestros tiquetes de avión, ¿no? Nos metemos a la aerolínea y podemos comprar nuestros tiquetes hacia donde queremos ir. Y finalmente, cuando le vamos a dar pagar, nos aparece un combo. ¿Quieres incluir un seguro de vida? Sí, no, el precio. Y cuando yo le doy OK, el seguro ya está vendido. Entonces, ya cambia, ya evoluciona la definición, en donde ya es un seguro que ya lo vendió un tercero, que normalmente es un proveedor de productos o servicios, y que ese seguro está embebido en la experiencia del cliente. Es decir, cuando yo compré el tiquete, ahí está el seguro embebido. Entonces, esa es una definición que normalmente es la que existe en la literatura, se puede simplificar mucho, pero nosotros en Willis Towers Watson creemos que tenemos que ir todavía más allá. Para que esto realmente tenga el impacto que buscamos, tenemos que ir un poco más allá en la definición. Y para seguir en el ejemplo de mis vacaciones, entonces ahora ya no solo tengo que ir a distintos sitios web, ya puedo tener un proveedor de confianza. Y ese proveedor es con quien compro todas mis vacaciones. De hecho, tengo un perfil en donde están todos mis datos. Ellos saben cada cuánto viajo, ellos también saben si viajo con niños o no, ellos también saben si voy de vacaciones o voy de negocios. Ya hay un proveedor que conoce muchos datos de mí y que tiene, de hecho, hasta un programa de lealtad conmigo, ¿no? Entonces, ya cuando yo voy a hacer la compra del seguro, pues resulta que ya no me ofrecen un seguro de vida. Ahora me ofrecen un seguro por incapacidad total y permanente. ¿Por qué? Porque en el proceso se dieron cuenta que Melissa va a ir a esquiar y que es la primera vez que va a ir a esquiar. Y que Melissa no tiene hijos y quizá dinero para sus beneficiarios no es algo que hoy le interesa cubrir su forma de trabajo. Entonces, viene un seguro que ya es embebido, pero también es personalizado, también ya utilizamos toda la información que tiene Melissa. Entonces, llevándolo del ejemplo a la definición, es un seguro que tiene que ser relevante, que tiene que ser oportuno y que tiene que ser personalizado. Es ofrecido digitalmente, ya casi todo lo vamos a hablar de forma digital, y lo va a vender un tercero, y ahora cambiamos, ya no es un proveedor, es un tercero que no es asegurador, ¿no? Entonces lo va a vender un tercero que no es asegurador, y ya no solo está embebido en la experiencia de compra del cliente, ya está embebido
en la relación que tiene el cliente con este proveedor, en los datos que tiene el cliente con este proveedor. Entonces, esa es la definición que consideramos que es la que va a ser el impacto. Y si pensamos, en realidad ya tenemos algunos avances en el mercado colombiano, en el mercado latinoamericano, ¿no? Existen toda la protección para bancos seguros, nuestras garantías extendidas, ya tenemos ese tipo de seguros. Pero ¿por qué no empezamos a pensar en seguros paramétricos? ¿Qué pasa si yo voy a ir de vacaciones y tengo un evento afuera para ver algunos animales y llueve y el evento se cancela? Bueno, un paramétrico que si llueve, nadie tiene que cuestionarse si llovió porque ya existen los GPS y entonces lo que me va a dar es un pago, una protección financiera al dinero que yo gasté por querer ir a ver a los animales. También de repente lo pensamos como que es obligatorio, ¿no? Entonces, el seguro embebido no tiene que ser obligatorio, puede ser obligatorio optativo, y uno de los ejemplos que platicábamos Andy y yo es los scooters, que bueno, ahora ya nosotros no los tenemos en nuestros países, pero en Estados Unidos la ley te obliga a tener un seguro de RC y de daños a terceros cada que alquilas un scooter. ¿Cómo lo podían hacer? Tenían que poner el producto embebido en la compra, en la renta del scooter para cumplir con la ley. Entonces, es un seguro que se vuelve completamente mandatorio, obligatorio, contra algún optativo, como es, bueno, puedo empezar a tener algún tipo de asistencia, ¿no? No solamente estamos hablando de protección como tal, también de asistencias, en donde hay una asistencia por ser cliente de X o Y armadora y me van a dar viajes gratis para mi familia, para el grupo familiar. Entonces, tenemos que empezar a pensar en otro tipo de protección que puede existir bajo esta definición. Ahora, ¿por qué hoy? Si esto no es nuevo, ¿por qué se vuelve tan relevante hoy? Lo primero es, está evolucionando por completo el dinamismo de la vida. Los momentos de vida están cambiando por completo. Por lo tanto, el momento de la salud financiera de cada persona está moviéndose muy rápido. Si algo nos enseñó la pandemia es que de un momento a otro puedes perder la salud financiera. No solo la salud, sino la salud financiera, ¿no? De tus momentos de vida, la gente teniendo más mascotas. Entonces, ese dinamismo nos lleva a que la brecha de protección empiece a crecer. Lo segundo es, todos hemos hecho, como empresas, hecho inversiones en tecnología y datos. Y yo creo que todos estamos en espera de ese retorno de inversión, en espera de, ok, ya puse la tecnología, ahora ¿qué puedo empezar a generar con esto? Entonces, es el momento de empezar a optimizar ese tipo de recursos. Tercero, la distribución digital. Escuchaba a alguien en México decir, Amazon puso la vara muy alta. Ahora, como clientes todos, si no tenemos la experiencia digital que tiene Amazon, por lo menos, sentimos que no nos están tratando bien. Entonces, todos tenemos que ir hacia allá, a esa estrategia digital en una distribución de ese tipo. Después tenemos a los jugadores no tradicionales, lleno de insurtechs, lleno de gente tratando de llegar a generar negocio, lleno de nuevas formas de generar negocio. Y si tienen tiempo, googleen el caso de uso de Tesla o de Volvo, ¿no? Volvo autoasegurando su transporte y sus mercancías porque conocen perfectamente sus autobuses y en dónde están, y Tesla asegurando la forma en la que se conducen sus propios automóviles. Por último, necesito diferenciarme de la competencia, necesito ser diferente, mi marca tiene que dar un diferenciador, entonces es una buena opción para empezar a ser diferente. Y ojo, aquí esto no va a cambiar nuestra forma tradicional de hacer negocios. Esto va a tratar de abrir nuevos negocios, de abrir mercados que hoy no están atendidos, mercados que son precisamente los que generan esa brecha. Y obviamente el siguiente por qué hoy es porque va a ser un buen vehículo para cerrar la brecha de protección y llegar a ese tipo de mercados. Y todo esto suena muy bonito, pero nosotros como aseguradores tenemos bastantes desafíos y es un tema que necesitamos empezar a actuar para empezar a encontrar solución a esos desafíos. El primero es precisamente la tecnología, ¿no? Yo creo que ninguna de nuestras conversaciones el día de hoy no puede llevar la palabra tecnología, de una forma u otra siempre está ahí. Entonces,
Lo primero es necesito tener un proceso ágil. No puedo entrar en una solución donde le voy a vender un seguro en sus vacaciones a Melissa y decir, y mi tiempo de respuesta es 4 segundos porque mi sistema legacy no puede procesar tan rápido y porque tengo que ir por los datos, y entonces me tardé 4 segundos en encontrar la respuesta, ¿no? Es algo que no nos podemos permitir. Lo segundo es que, como sector asegurador, estamos acostumbrados a diseñar productos, a hacer productos. Y después vemos a quién se lo vamos a vender y cómo es la mejor forma de venderlo. Y ahora tenemos que hablar de experiencias, ahora tenemos que encontrar primero a nuestro mercado y después decidir qué es lo que les voy a vender. También no estamos acostumbrados a hablar con nuestro cliente. Con nuestro cliente hablamos 3 veces, si bien nos va, cuando nos compra, cuando estamos pretendiendo que nos compre, si es que hay un siniestro, y después cuando queremos que nos renueve. Entonces, a nosotros nos cuesta mucho trabajo entender quién es el cliente, por qué nos compró, y estamos haciendo avances en ese tema, pero es algo que todavía no está establecido. ¿Quién es mi cliente y cómo nos compró? ¿Cómo hago para tener un punto de contacto más constante con mi cliente? Y eso obviamente impacta nuestra suscripción, ¿no? Mi suscripción ya no me puede llevar ni siquiera minutos. Mi suscripción ya tiene que ser completamente automatizada, tiene que ser bien clara mi estrategia de suscripción, de qué riesgo quiero recibir y qué riesgo no quiero recibir. Y después caemos en la complejidad y la relevancia. Si yo tengo un producto perfecto, bonito, que funciona perfectamente bien, que tiene todas las coberturas necesarias, pero a Melissa no le interesa y no le es relevante, no lo voy a vender, ¿no? Entonces tengo que entender cuál es el balance entre el producto perfecto actuarialmente hablando versus la relevancia de ese momento. Después, si Andy nos va a hablar un poco más de esto, pues le tengo que dar un beneficio a mi socio potencial, ¿no? A ese producto o servicio que se está vendiendo. Si yo no le doy un beneficio, vamos a tener que tener una conversación muy distinta. Y bueno, finalmente, las restricciones regulatorias, que si bien en Latinoamérica y en Colombia todavía están bastante laxas, pues ya hay otros mercados en donde no puedo usar datos personales, ¿no? En donde no puedo diferenciar por género, en donde tengo que empezar a cuidar esas variables, entonces siempre hay que estar al tanto de las restricciones regulatorias. Bueno, ya vimos todo lo que nos explicó Melissa, y ahorita para aterrizar un poco ya en la vida real, ¿qué se necesita o cuáles son esos aspectos claves que se tienen que tener en cuenta en el momento que uno va a crear un producto embebido? Lo primero, y partimos de la teoría, es cómo voy a entender el ciclo del cliente. Y en esta parte es súper importante entender todas las interacciones que el cliente realiza con mi marca. ¿Por qué? Porque yo normalmente parto de un supuesto cuando tengo un producto, por ejemplo, no sé, un banco. En un banco yo tengo una cuenta de ahorros, pero normalmente la cuenta de ahorros para mí puede ser el único canal para que me consignen la nómina y yo la saco y manejo efectivo. Pero para otra persona puede ser sencillamente un fondo de emergencias, por si algo me pasa, lo voy teniendo ahí, voy ahorrando. O para otra persona sencillamente es, como les decía ahorita, pues ahorrar y ya. Entonces yo tengo que entender cómo se mueve el cliente conmigo, cuáles son las interacciones que está esperando tener y cuáles son las que tiene y las que está esperando tener. Y entender también cuáles son esos momentos de verdad. ¿Para qué? Para entender también quiénes son los tipos de clientes con los cuales estoy tratando. Porque no es lo mismo un cliente digital a un cliente que es presencial. Los clientes digitales normalmente tienen el 70% de probabilidades de comprar un producto. Un cliente presencial probablemente no va a tener la misma probabilidad de compra de un mismo producto. Entonces toca empezar a entender cuáles son esos journeys para a partir de eso empezar a revisar qué tenemos que entregarle. Ya cuando tengo clara realmente todo el panorama, qué le mueve, qué lo motiva, cuándo quiere hablar conmigo y yo no estoy ahí, o cuándo sí estoy ahí, tengo que definir ese valor agregado. Que el valor agregado, desde el término de seguros, cuando hablamos de embebidos, lo vemos como dice acá, un elemento de competencia. Pero en la práctica lo que queremos es crear esa conexión genuina con el cliente para que sienta que está adquiriendo un producto no desde el miedo de perderlo, sino cómo realmente le está complementando todo su esquema o sus motivaciones más profundas que tenga. Es importante entender el mercado. ¿Y por qué? Porque necesito saber qué hay en el mercado y cuáles son los canales para entender la distancia realmente que existe entre los productos de seguros que hoy en día existen
contra los consumidores finales. Y acá esta parte es súper importante porque tengo que entender los canales, porque acá hablamos mucho de no, yo soy multicanal, yo también soy omnicanal, pero son dos cosas totalmente diferentes. Y el hecho de crear un seguro embebido no quiere decir que tengo que estar absolutamente en todos los canales que tengo que ofrecer, todas las coberturas. Tengo que saber en cuáles sí, en cuáles no, pero ese entendimiento me lo da los datos que puedo obtener del cliente. Saber quiénes son los aliados con los que trabajamos. ¿Por qué? Porque acá buscamos es sumar sin restar. Necesitamos entender que en los seguros embebidos no solamente tengo que tener un aliado que me dé un producto o que me dé la posibilidad de incluir el seguro de manera automática que esté dentro de mi página web y ya. Tengo que empezar a entender y a aprovechar las transacciones que está realizando un cliente para personalizar la experiencia y, como lo decía Melissa, poder llegar con el producto en el momento que tiene que ser. Por último, pero no menos importante, es este tema de seguros embebidos. Normalmente lo que buscan es fomentar la lealtad, ayudar a los clientes a que vendan más. Entonces, si ya hoy tengo la facilidad de que tengo la conveniencia del canal, la facilidad, que el cliente confía en mí, yo lo que tengo que empezar a hacer desde la construcción de estas iniciativas es crear una experiencia de marca que sea completa. ¿Para qué? Para que el seguro sea parte de la transacción natural que está realizando un cliente y que al final pues no se generen fricciones en ningún proceso, porque uno lo estoy comprando, pero también en el momento de materializar o el momento de verdad de un siniestro necesito estar ahí bien. ¿Cuál es el riesgo de no actuar? Todos decimos sí, tenemos seguros embebidos, lo queremos hacer, pero ¿qué pasa si nos quedamos quietos? Acá todos los que estamos acá presentes somos una industria que sabemos que nos tenemos que mover muy rápido y el costo de oportunidad en este tipo de negocios puede ser muy alto porque le estoy llegando al target que no es, porque estoy desarrollando una estrategia que probablemente no me interesa. El seguro de hogar puede no necesariamente ser el que me va a sacar de pobre, como decimos, sino también es el seguro que me puede ayudar a complementar los temas. Perder el momentum, porque si no estoy entendiendo qué es lo que requiero, pues probablemente lo que esté ofreciendo, si me llegan con un producto y lo pongo, puede no ser lo que estoy necesitando. Como lo decía Melissa, hoy en día hay muchos jugadores y si nosotros nos quedamos quietos, pues están los demás. Y cada vez más los otros jugadores están queriendo ser parte de un pedacito de la torta. Entonces, para nosotros es claro que quedarnos quietos no es una opción. Para los líderes no es una opción. Y quedarnos quietos no significa dejar de ganar, sino quedarnos quietos significa perder. Le doy paso a Melissa para que les cuente un poco acerca de la tecnología. Gracias, Andy. Bueno, otra vez, volvemos a la tecnología porque esta solución no va a funcionar si no tenemos una tecnología propia. ¿Y qué necesito tener con mi tecnología? Bueno, uno, necesita darme disponibilidad en todo momento. Este tipo de seguros, si no tenemos disponibilidad en todo momento, si tenemos problemas en nuestra relación tecnología, infraestructura y datos, no me va a permitir estar disponible. Lo segundo y pieza clave es identificar la oportunidad. ¿En qué momento es en el momento que tengo que ofrecer? Y recuerden que este tipo de seguros no necesariamente es cuando voy a mi carrito de compras y ya voy a pagar, ¿no? Este tipo de seguros son los que me mandan un mensaje, son los que en el journey del cliente vamos a poder ver un pop-up, que es el que me va a decir, ok, vas a ir a esquiar, entonces, ¿qué te parece que te ofrezco esta protección? Y una parte muy importante es el análisis en tiempo real. Voy a regresarme a los momentos de vida y a que la definición nos dice el seguro tiene que ser oportuno, relevante y personalizado. Si yo no estoy haciendo un análisis en tiempo real para poder llegar en esos 3 puntos, estoy perdiendo la oportunidad. Después la tecnología me va a ayudar a reducir gastos operativos y obviamente costos de distribución. Estoy aprovechando un canal que es de un producto o un servicio que no necesariamente es mío. Y por último, reducir la fricción en la experiencia del cliente. ¿No? Estamos hablando otra vez no de productos, sino de experiencia. Entonces, si yo no tengo la tecnología para poder ofrecer el costo de del producto que estoy trabajando embebido con el producto, con el servicio, no solo el cliente no va a comprar el seguro, ¿no? El seguro adjunto, sino que también puede dejar de comprar el producto y el servicio. Entonces, ya le estoy haciendo un daño a mi aliado en vez de ayudarlo. Entonces, la tecnología va a ser un pilar súper importante para poder trabajar los seguros embebidos. Y
tiene un punto súper importante, la analítica. Entonces, aquí para todos los que les gusta la analítica y los datos, un tema que también está de moda, tenemos que recordar siempre que la compra va a durar lo que dura un clic. No hay tiempo. Seguramente todos ustedes han escuchado el famoso subsecond, el que quiero hacer que desde que el cliente da clic hasta que el cliente compra, todo eso tiene que pasar muy rápido. Tengo que tener un subsecond ahí. Y entonces vamos a hablar y vamos a tener que salirnos de la analítica que usamos para nuestros productos tradicionales. Normalmente en la analítica tradicional, el actuario le gusta tener 3 o 5 años de información para poderla analizar, para poder encontrar la parte descriptiva, para poder ver sus indicadores de cómo mejorar el producto, cómo mejorar el proceso, y después de eso predecir cuáles son los precios. Entonces, esa es la analítica tradicional. De hecho, es muy claro los modelos que existen para la analítica tradicional y todos creo que conocemos esos requerimientos de los actuarios. Ahora nos tenemos que mover a una analítica en tiempo real. Y la realidad es que como sector a nivel Latinoamérica no estamos todavía listos para la analítica en tiempo real. Es un mundo completamente distinto, es un universo completamente distinto, en donde, ¿qué significa tiempo real? Significa que tengo que aprovechar todos los datos que están llegando en ese instante, procesarlos y ofrecer una opción. Ofrecer un tipo de producto, ofrecer el momento adecuado, ofrecer la cobertura adecuada, ofrecer el precio adecuado. Esto es el tiempo real, estamos hablando a través del subsecond. ¿Y qué tengo que aprovechar? Tengo que saber desde dónde está conectada Melissa. ¿Cuántas veces ha dado clic? ¿Ya buscó a otro proveedor? ¿Melissa va a ir nuevamente a esquiar o es la primera vez que va a ir a esquiar? ¿Melissa tiene hijos o no tiene hijos? ¿Melissa a lo mejor ahora ya me dio la edad? Entonces tengo que conocer toda esa información, procesarla y en ese instante decir, esto es lo mejor para Melissa. Esa analítica tiene otro mundo de modelos, otro mundo de formas de analizar y ya no vamos a usar la historia, ¿no? Tenemos que salirnos un poco de, ok, quiero conocer, aprender y predecir, necesitamos salirnos de ahí. Y como les decía hace rato, eso va a tener un impacto gigante en mi proceso de suscripción y mi proceso de tarificación. Van a ser completamente distintos los procesos que ahora tengo que utilizar. Y entonces nos preguntamos, ¿cuál es el producto ideal? ¿No? Y entonces, los productos tradicionales no van a funcionar. Ya nos decía Andy, tenemos que estar embebidos desde el diseño. Si leen en la literatura van a encontrar que el seguro embebido no debe de estar en punto de venta, debe de estar en punto de diseño, ¿no? En el ejemplo que yo les daba al inicio, el seguro me salía en punto de venta, le daba clic y lo aceptaba. Tenemos que cambiar todo eso, el seguro embebido tiene que estar en punto de diseño, tiene que estar junto con el diseño del producto o el servicio y tiene que estar embebido en punto de diseño. Entonces pensemos que ya no necesitamos los productos robustos, gigantes con 62 coberturas. Más bien a lo mejor necesitamos un subconjunto de coberturas que cuando los voy a tratar de personalizar, cuando llega Melissa, lo que voy a hacer es usarlas como un Lego, como las fichitas, ¿no? Entonces, tengo 60 coberturas y viene Melissa y a lo mejor su Lego es de 6 fichitas con figura cuadrada, pero cuando viene Andrea es una figura triangular con 12 fichitas. Entonces, tenemos que empezar a pensar en módulos, ya no podemos hablar de los productos grandes tradicionales. Después tiene que ser personalizado. Aquí tal cual, de hecho hay ya avances en los mercados europeos en donde no solo voy a armar el tipo de cobertura que la persona necesita, sino que también voy a empezar a armar su nivel de deducibles, su nivel de atención, voy a empezar a tener clientes VIP o clientes no VIP. Entonces, necesito que la persona, como nos decía Andy, la persona cuando está comprando sienta, esta es la protección que Melissa necesita. Sí, esto es algo que me interesa, esto es algo que es relevante para mí. Y una parte muy importante es el equilibrio entre protección y precio. Entonces, otra vez, normalmente como actuarios nos gusta entender perfectamente cuál es el loss ratio, el combine ratio que necesito poner para que se genere la utilidad. ¿Qué pasa si hago un producto que tiene una protección preciosa, que está muy bien diseñado, que va a ser personalizado, que está siendo oportuno?
pero cuesta el doble de lo que le va a costar el viaje a Melissa. Cuando hace clic, resulta que el seguro cuesta el doble de lo que me está costando el tiquete. Pues voy a decir que no, ¿no? La protección versus lo que me está costando versus el producto, el servicio que estoy comprando, no tiene una relación clara. Entonces, tenemos que equilibrar muy bien las necesidades de protección contra el precio. Definitivamente tenemos que cambiar nuestra visión y ser pragmáticos, ¿no? Necesitamos tener una tecnología donde a lo mejor tengo que salir con una tarifa experimental y a lo mejor un fin de semana salgo con una tarifa para unos productos y me empiezo a dar cuenta que está un poco baja. Entonces tengo que ser capaz de ser pragmático, dinámico y cambiarla. También puedo darme cuenta que esas coberturas no están funcionando, ¿no? Nadie está seleccionando esas coberturas. Entonces tengo que tener esta capacidad de volver justamente al punto de diseño y de tener esta conversación con mi aliado para poder empezar a ser dinámico en la fijación de precios. Y por último, una parte súper importante es, esta es una decisión estratégica. No estamos quitando nuestro negocio tradicional, esto es aparte del negocio tradicional. Tampoco podemos pensar que una solución de seguros embebidos va a mejorar mi loss ratio. No es para eso, no es para mejorar mis números. Tiene otras razones estratégicas, que puede ser masificación, que puede ser lealtad, que puede ser empezar a posicionar mi marca, que puede ser ese beneficio contra la competencia, que puede ser entrar a nuevos mercados, pero no tenemos que pensar que esta adición va a mejorar mis números. Quizá de hecho, y hay ejemplos en donde hay una pérdida de dinero en ese momento contra el volumen de lo que estoy recibiendo y la lealtad en mi marca. Entonces hay que tener mucho cuidado en que es una decisión estratégica que se tiene que tomar. Bueno, esto es como un resumen general y esperamos que pues les hayan, mejor dicho, como conectado con nosotros. Lo que queríamos acá era mostrarles ya las conclusiones de por qué desarrollar estrategias de seguros embebidos y cómo contribuyen a la salud financiera. Si lo dividimos en estos 6 puntos, básicamente, es importantísimo y necesario que tenemos que tener un cambio de chip, pasar del esquema tradicional a seguros embebidos. ¿Por qué? Porque tengo que aprender a crear una propuesta única de valor de la sinergia entre el seguro y el no seguro, y porque tengo que pasar de incluir el producto en el proceso a diseñar el producto a partir del entendimiento del proceso del cliente. Embedded Insurance no complementa una solución, es parte de ella. Y acá es súper importante esto porque el Embedded Insurance nos permite personalizar la solución. Al personalizar la solución, entiendo mejor al cliente y estoy trabajando en el tema de construir comunidad y cerrar la brecha de protección de seguros. Pasamos de integrar a complementar el Customer Journey. ¿Por qué lo complementamos? Porque entendemos cada una de las interacciones y entendemos y aprovechamos la experiencia y las emociones que genera el proceso de compra para empezar a ofrecer soluciones personalizadas y entender cómo funciona la toma de decisiones en los clientes. No es entregar productos y servicios, es construir la experiencia de usuario. Y acá lo más importante, Meli venía hablando ahorita de que debe tener el producto ideal, acá es la co-creación entre el aliado, la aseguradora, el broker si lo hay, cómo se debe hacer. La tecnología y los datos como habilitadores del Embedded Insurance es súper importante para poder entender y desarrollar mejor. Y este último es, los seguros embebidos fomentan la reciprocidad y mueven la economía de los sectores. Normalmente cuando nos acercamos a donde un aliado le decimos, le voy a ayudar a crecer sus ventas, le voy a ayudar a fidelizar a sus clientes, le voy a ayudar a generar ingresos adicionales no operacionales, pero estamos perdiendo de vista esto que es súper importante, es cómo con los atributos que yo estoy dando genero un movimiento en la economía, porque si me están dando un seguro funerario por tener el celular, voy a tener siempre el celular para que esto pase y promuevo la economía y empiezo y aporto en la construcción del país. Esto es lo que les queríamos contar. ¿Dudas? ¿Preguntas? Creo que tenemos micrófonos por ahí, si alguien... Ya viene el micrófono. Si quieres, pues tener la mano levantada para que te den el micrófono, por favor. Buenas tardes.
Me pareció muy adecuado lo que dijeron al respecto de que hay que entender el producto correcto. Hay que entender el producto correcto para el consumidor en el momento de la compra. Entonces, me parece que también el producto debe cambiar dependiendo del canal, porque a mí me parece que Embedded Insurance cambia un poco la mentalidad de las aseguradoras, que hoy tienen una mentalidad operativa interna de eficiencia para una mentalidad de nuevos canales digitales. Y mientras más canales digitales tienes que cambiar el producto adecuado, porque el mismo cliente que compra un producto de travel, por ejemplo, si está en un canal como de Avianca, es un consumidor distinto que va a estar en otro sitio web comprando también el mismo producto. Entonces el producto también cambia con respecto al canal, no solamente al cliente. Eso, me gustaría escuchar los comentarios, por favor. Sí, completamente. Normalmente cuando hacemos un producto y estamos hablando de canales de distribución, en realidad a veces intentamos en esto que nos decía Andy, la omnicanalidad o la multicanalidad, buscamos entregar el mismo producto y a veces cambiamos gastos y es lo único que cambiamos con respecto a nuestro canal de distribución. Y tal cual, hoy esa analítica en tiempo real me tiene que permitir decidir quién es mi cliente de cada uno de mis canales. Y también, como decía Andy, no tengo que estar en todos los canales, ¿no? Puede haber canales en donde no quiero un tipo de protección de ese tipo y puede haber todos los digitales en donde queremos ir. Precisamente ya solo la analítica, el behavioral economics y empezar a entender el comportamiento del cliente es no solo para ver cuál de mis productos le ofrezco, sino para saber en ese canal, esa persona en ese momento de vida, con los 4 clics que ha dado en mi servicio, cuál es el mejor producto o Lego y combinación de coberturas que le quiero ofrecer. Entonces, completamente de acuerdo contigo en que tenemos que cambiar ese chip y que, encima de todo, en el canal en el que recibo a la persona, tengo que cuidar su experiencia 360. Tengo que cuidar que no solamente cuando le estoy vendiendo es cuando estoy en mi producto embebido, estoy haciendo una experiencia maravillosa. También cuando la persona tiene un siniestro, también cuando le estoy dando seguimiento, porque si no perdemos todo el ciclo. Entonces, también dependiendo del canal, tengo que entender cuál es el ciclo que tengo que ofrecer con ese seguro embebido. ¿Otra? Ay. Buenas tardes. Mi pregunta va encaminada a saber qué experiencias exitosas han tenido en Latinoamérica y cuáles son las principales aseguradoras acá en Colombia que lideran este tema principalmente. Gracias. Voy a dejar a Andy, que es la que tiene experiencia acá. Bueno, de experiencia en Latinoamérica tenemos varias. En México tenemos con una aerolínea, a partir de la cual en el proceso de compra de etiquetes, entendiendo quién es la persona, se puede embeber un seguro. Hoy por hoy, digamos, nosotros desde WTW en Colombia específicamente tenemos una experiencia grande en instituciones financieras en donde estamos en el esquema tradicional de bancaseguros, pero estamos empezando a trabajar y a desarrollar temas con retail, con car dealers, en donde a partir del momento de compra y el journey del cliente se están ofreciendo seguros que complementan el esquema. Tu segunda pregunta relacionada con qué aseguradoras hoy en día se puede trabajar, te voy a hablar desde la experiencia de Willis. Nosotros hoy en día trabajamos mucho con SBS. SBS es una compañía que es muy flexible en todos los temas, entiende lo que está sucediendo y puede funcionar. Tenemos otros temas en Mapfre, hay otros temas con Mundial. Para los esquemas, digamos, que hoy en día existen de deudores, estamos con varias de las compañías también, y pues con Sura también estamos en los programas de instituciones financieras. ¿Alguna otra pregunta? Sí, acá. Hola, ¿cómo están? Digamos que yo soy de una InsurTech y uno de los retos más grandes que nosotros hemos visto en los seguros embebidos es la tecnología. Ese es el reto grande, el reto no está en suscripción es bastante flexible. ¿Cuál usted creen que es el reto desde el punto de vista de desarrollo tecnológico que tiene que hacer el ecosistema para realmente
generar la innovación y poder hacer que las integraciones con las plataformas digitales se generen en tiempo real? Si quieres, yo tomo esa. Yo creo que uno de los retos, y de hecho también se presenta en el seguro tradicional, es que estamos muy pensando en cómo mejoro la infraestructura que tengo hoy para ir a dar nuevas soluciones. Y quizá tenemos que pensar en la tecnología que tengo hoy, la voy a mantener y se va a quedar. ¿Cómo atraigo nueva tecnología? Y yo creo que ese cambio de chip entre tengo que mejorar lo que hoy tengo y bueno, ni se nos ocurra pensar en un cambio de core para poder hacer algo más rápido, ¿no? Porque es cirugía mayor. Entonces, yo creo que el reto es empezar a entender que no necesariamente tengo que cambiar lo que ya tengo, sino que puedo ir a empezar a encontrar nueva tecnología. Y creo que pasa con los seguros embebidos, también con la parte tradicional, no es un reto solamente de ellos. Estaba leyendo que precisamente en Estados Unidos empieza a pasar en los seguros de vida de largo plazo, en donde ya hay decisiones estratégicas en que el Inforce, mi cartera que ya tengo, la voy a manejar con mis sistemas legacy, pero todo lo que es nuevo negocio voy a empezar a manejar infraestructura nueva, core nuevo, decisiones y procesos nuevos, porque cambiar lo que ya tengo puede ser muy difícil. Entonces, creo que es tal cual ese chip de no tengo que mejorar lo que ya tengo, puedo empezar a consumir tecnología nueva y pensar que el retorno de inversión se tiene que medir en formas distintas, ¿no? No es tal cual pongo la tecnología y mañana qué porcentaje me está dando de retorno de inversión. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, faltándonos 7 minutos, muchas gracias a todos. Gracias.